Muy buenos días a todos quienes están junto a nosotros. Soy Bárbara Briceño, conductora de MOL TV, y en nombre de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de MOL, les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos la sintonía y a nuestros expositores y panelistas. Les agradecemos a todos su asistencia a este evento. Como saben, uno de los cambios más relevantes que contempla la reforma previsional en curso es la transición desde el actual sistema de multifondos hacia un modelo de fondos generacionales. Este cambio legal apunta en su diseño a mejorar el perfil de riesgo-retorno y cómo se invierten los ahorros de los trabajadores buscando una mayor rentabilidad y crecimiento en las inversiones, al mismo tiempo que alinear el riesgo con el ciclo de vida de cada persona. Actualmente modelos similares han sido implementados en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido, y sus resultados son observados con atención por quienes están liderando este proceso en nuestro país. Pero, ¿qué desafíos trae aparejado este cambio? ¿Qué aprendizaje podemos recoger de todas estas experiencias? ¿Cómo se prepara la regulación, las administradoras de fondo, todos los actores públicos y privados que intervienen en este proceso para asegurarnos que salga lo mejor posible? Para ayudarnos a responder estas inquietudes vamos a tener tres referentes de primer nivel. Nos va a acompañar Osvaldo Macías, superintendente de pensiones con una larga trayectoria liderando la institucionalidad previsional de nuestro país. Estaremos también junto a Paulina Yassigui, presidenta de la Asociación de AFP, quien además ha enfatizado la importancia de mejorar las pensiones y hacer cambios sostenibles a nuestro sistema previsional. También nos acompaña Silvia Fernández, directora y Country Manager de BlackRock Chile, firma global de inversiones con vasta experiencia en la gestión de fondos de inversiones, entre ellos también, por supuesto, fondos generacionales en distintos países. Además, inicialmente vamos a contar con una exposición de apertura a cargo de Carol Fernández, vicepresidenta ejecutiva de FIAP, quien ha estudiado de cerca la experiencia internacional en esta materia. Ya sin más preámbulo y para dar inicio a este panel, quiero dejarlos junto a Carol, quien va a compartir con nosotros los principales aprendizajes de otros países que ya han implementado con éxito este tipo de fondos. Carol, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a EMOL y a la Asociación de AFPs por la invitación. Hoy voy a compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre las experiencias internacionales en la aplicación de fondos generacionales y los desafíos que acompañan la transición hacia este modelo. Mi presentación del día de hoy la voy a separar en 4 partes. Una primera parte voy a contarles un poquito de contexto, donde les quiero explicar la diferencia entre multifondos y fondos generacionales. Luego voy a avanzar hacia las experiencias internacionales, haciendo énfasis en la tendencia que estamos observando en la región, donde varios países están avanzando hacia fondos generacionales. Seguidamente veré, y en esta parte quiero enfatizar mi presentación, los desafíos de la implementación para terminar con unas breves reflexiones finales. Todo eso en 15 minutos. Creo que la forma más sencilla de entender la diferencia entre fondos generacionales y multifondos es a partir de este gráfico. Estos son datos simulados, no son datos verdaderos, pero lo que ustedes ven a su izquierda es la composición actual que tienen los ahorros previsionales en Chile, que están organizados por multifondos, donde tenemos 5 multifondos que están separados dependiendo de distintos perfiles de riesgo, y dentro de cada uno de esos multifondos hay una composición distinta de activos, donde los fondos más riesgosos, ¿cierto?, concentran más activos con mayor exposición a riesgo, mayor volatilidad, pero que también tienen la ventaja de proveer un mayor retorno en el largo plazo. Mientras que el fondo 5, que en este caso en Chile es el fondo E, ¿cierto?, el fondo más conservador, tiene una mayor composición de activos menos riesgosos y va bajando, ¿cierto?, la composición en activos riesgosos. En cambio, los fondos generacionales o fondos de fecha objetivo, Target Date Funds en inglés, lo que hacen es que se define a priori la trayectoria que va a tener el fondo en la composición de activos desde el comienzo de la vida laboral del trabajador. Entonces, por ejemplo, un trabajador que entra a trabajar a los 25 años tiene una alta exposición en activos riesgosos
que conforme ese trabajador va envejeciendo, va reduciéndose paulatinamente. Acá el área amarilla, que son los activos más conservadores, va creciendo conforme la persona se va envejeciendo. Y esto es bien importante, y aquí es un concepto que van a escuchar luego en el panel posiblemente bastante frecuentemente, es el concepto del glide path. El glide path es esta tendencia a la baja, ¿cierto?, que tiene la composición de la cartera desde activos riesgosos hacia activos menos riesgosos conforme el trabajador se acerca a la edad de jubilación. Ahora, como todo en la vida, cada uno de estos modelos tiene ventajas y desventajas. El modelo de multifondos tiene la ventaja de que le da libertad de elección a los trabajadores entre distintos perfiles de riesgo. Tiene, sin embargo, esa libertad, ¿cierto?, va acompañada de responsabilidad y tiene la desventaja de que hemos observado un desalineamiento en el perfil de riesgo en un grupo importante de afiliados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos afiliados jóvenes que deberían estar tomando alto riesgo en el fondo más conservador y al contrario, tenemos trabajadores muy próximos a la edad de jubilación que están en fondos con un riesgo más alto del que ellos deberían de estar tomando. Otra desventaja es que para hacer la transición desde un fondo al otro hay cambios abruptos en la composición de la cartera, es decir, el administrador tiene que liquidar los activos de un fondo para trasladarlos al otro fondo. Y finalmente, no se diseñan con un objetivo de tasa de reemplazo explícita. Los fondos generacionales corrigen este problema que tenemos en la desalineación del perfil de riesgo de los afiliados porque no les permite elegir fondo, y con esto los protege de decisiones no óptimas. Además, tienen un enfoque de largo plazo con estrategias que se van ajustando gradualmente, lo que permite fijar un objetivo de tasa de reemplazo. Pero también tienen desventajas. Una de ellas, y la principal, es que todos los afiliados con la misma fecha objetivo están en el mismo fondo generacional, a pesar de que puedan existir diferencias considerables entre ellos, como por ejemplo su nivel de ingreso, su expectativa de vida, si son o no beneficiarios de una pensión solidaria. Y además hemos observado que existen importantes desafíos de implementación. Respecto a la experiencia internacional, ya lo decía Bárbara, hay muchos países que han venido aplicando fondos generacionales, especialmente economías desarrolladas. Acá yo les traigo solamente 4 ejemplos. Estados Unidos partió con fondos generacionales desde el año 1994, pero su uso por defecto se definió en el año 2006 en los planes 401K, que son planes de ahorro voluntario en Estados Unidos complementario al esquema nacional. Y lo que hemos visto es que el 68% de los afiliados de los planes 401K están en fondos generacionales. Y una lección importante de Estados Unidos es que la regulación permite una exposición alta al riesgo en las edades tempranas del trabajador, lo que se ha visto que ha sido positivo en términos de retornos de largo plazo. En Australia entró en vigencia en el 2014 algo que se llama el MySuper, que es un esquema son fondos, ¿cierto?, pensados como un producto simple y barato para los trabajadores que no quieren administrar su propio ahorro. Y dentro de ese producto existen fondos generacionales, pero son una alternativa más dentro de otros productos que también existen. Una cosa bien importante de decir es que tanto en Estados Unidos como en Australia, ese glide path o esa cartera de referencia que tienen los fondos generacionales la define cada uno de los gestores. En el Reino Unido, el fondo más importante es el Nest, que es un fondo público que se creó en el 2010, cuando también se hizo una reforma que es el enrolamiento automático, en el que los trabajadores son obligados, digamos, o enrolados automáticamente a un plan complementario de pensión, pero el trabajador mantiene la libertad de salirse de ese plan. Y acá lo que observamos es que el 90% de los afiliados del Nest han optado o no han decidido, mejor dicho, no han decidido otra estrategia de inversión y por lo tanto caen a la estrategia por defecto que es el fondo generacional. El Nest, como es un fondo público, el glide path lo define su consejo de inversiones, pero
Nest es solo uno de varios proveedores que existen en el Reino Unido y por lo tanto cada uno de esos proveedores define su propia estrategia de inversión. Finalmente, México, una experiencia más cercana a la nuestra, ¿cierto? Un país más parecido al nuestro. México implementó fondos generacionales en el 2019 y de nuevo, acá cada uno de los administradores define su glide path, define su estrategia. Y además México hizo algo bien importante que estableció métricas de supervisión basadas en riesgo, revisando lo que se llaman los tracking error, que es lo que hace es ver qué tanto se desvía la inversión del glide path que el administrador se autopropuso. Y la evidencia preliminar mexicana nos ha mostrado que ha sido efectivo en algunas direcciones. Primero, se ha observado una mayor diversificación de las carteras de inversión de las Afore, que son como el equivalente de las AFP, y además ha mejorado la duración, es decir, las Afore están invirtiendo a más largo plazo de lo que lo hacían antes de la introducción de fondos generacionales. En términos de rentabilidad, en los últimos 5 años, porque tienen 5 años de estarse aplicando, ha sido como 200 puntos base más alta que la que había 5 años antes de la aplicación de fondos generacionales, pero esto no se puede atribuir únicamente al cambio de estrategia porque la rentabilidad depende de muchos factores. Llegando a América Latina, entonces lo que les comentaba, en América Latina tenemos 4 países que están avanzando o quieren avanzar hacia fondos generacionales. En primer lugar, Chile, y de eso nos van a hablar ampliamente en el panel. En Chile se establece que se van a implementar los fondos generacionales en abril del 2027. Una diferencia muy importante con la experiencia internacional es que en Chile va a ser el regulador quien asuma la responsabilidad de definir el glide path y a su vez un nuevo régimen de inversiones. Costa Rica se suponía, estuvo a un pelito de tener fondos generacionales en abril de este año. Se suponía que partían en abril de este año después de 18 meses de trabajo de las operadoras de fondos de pensiones. El regulador dio pie atrás, dijo que hacían falta más estudios para evaluar el impacto que esta reforma iba a tener sobre las tasas de reemplazo, así que se pospuso por 12 meses más. Colombia, la reforma del 2024 de Colombia también establece avanzar hacia fondos generacionales. Ya se publicó la normativa, está en consulta y estamos a la espera de cómo finalmente termina esta regulación. Lo que sí se sabe es que de 3 multifondos que tiene actualmente Colombia se va a avanzar hacia 10 fondos generacionales. Y finalmente Perú, también el 2024 fue un año de reformas en la región. En 2024, la reforma del 2024 plantea que la superintendencia puede evaluar la introducción de fondos generacionales, por lo cual no queda fijo que va a haber este cambio, sino que se plantea la opción. He hablado muy rápido. Ahora sí, aterrizando en los desafíos de la implementación de fondos generacionales. El primer gran desafío es la definición del glide path. Primero contarles que estos desafíos son una recopilación de información que hizo la FIAP de nuestros asociados de Costa Rica, México y Chile. Entonces, el primer gran desafío es la definición del glide path. Es un tema muy técnico que les tomó su tiempo, su trabajo a las administradoras en hacerlo. Como les decía anteriormente, en Chile esa responsabilidad la asume don Osvaldo. El rebalanceo de los portafolios es otro tema importante porque cómo hacemos que los portafolios que en el caso de México eran 5, cómo los convertimos en 10 fondos generacionales sin que hayan ventas masivas de una clase de activo que pueda tener impacto sobre los precios de mercado. El cambio en el régimen de inversión y los nuevos límites en todos los países, en México, bueno, y Costa Rica, como les decía, estuvo a punto de... hubo un cambio en el régimen de inversiones, entonces también acá lo importante siempre es la gradualidad. Luego es muy importante y ha sido un desafío el alinear los objetivos de la reforma con su implementación, porque a veces se plantea un objetivo, pero al momento de implementarla nos desviamos de ese objetivo que se tenía originalmente.
Aumento de costos operativos. En Costa Rica reportaron un aumento de costos de alrededor del 15% debido a cambios tecnológicos y de operación. Costa Rica tenía un único fondo, iba a moverse a 5 fondos generacionales, lo que implicaba un trabajo adicional. Reorganización de equipos. Dentro de las administradoras también reportan que han tenido que hacer reorganizaciones, reestructurar sus equipos, capacitarlos para asimilar este desafío. Y finalmente, la coordinación estrecha entre el regulador y las administradoras. Este también ha sido un punto clave en los países en los que son, por ejemplo, en México, que ellos definieron su glide path. El regulador tenía que autorizar ese glide path, entonces hubo un trabajo bien cercano entre ambas partes. Y ya para ir concluyendo y para dejarles algunas reflexiones finales antes del panel, tengo cuatro ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es la importancia de la flexibilidad y la gradualidad. Los glide path necesitamos que tengan márgenes de acción amplios para que las administradoras puedan continuar diferenciando en sus estrategias de inversión y puedan continuar compitiendo por rentabilidad. De lo contrario, lo que vamos a observar es un efecto manada en que todos se van a pegar al glide path y no vamos a tener una estandarización de producto. Luego, en esta misma línea es importante avanzar hacia una regulación más bien basada en riesgo y no en un montón de límites por clases de activos. Y finalmente, es importante que estos cambios se hagan de forma gradual y flexible, permitiendo, hacer ajustes en el camino si es que fuera necesario. La segunda idea es que Chile tiene un desafío adicional que no han tenido otros países, que es compatibilizar la implementación de fondos generacionales con la licitación de stock de afiliados. Es el único país que conozco en que se hagan estos dos cambios en simultáneo. Chile va a enfrentar el desafío de cómo hacer que la normativa de ambos cambios coexista y no, como les decía una no entorpezca el objetivo de la otra. En tercer lugar, y esta es muy importante, la comunicación y la educación financiera. Necesitamos comunicarle a los afiliados apropiadamente estos cambios para que comprendan cómo va a ser la nueva estructura de los fondos, para que comprendan por qué ya no van a poder elegir su multifondo y por qué van a ser asignados automáticamente a un fondo generacional. Y para ello siempre es importante destacar la importancia de la educación previsional. Y finalmente, un mensaje optimista. Creo que tenemos una oportunidad frente a nosotros para hacer las cosas bien. La experiencia internacional nos muestra que los fondos generacionales son una alternativa efectiva con el potencial de mejorar la gestión del ahorro y las tasas de reemplazo. Pero acá, como les decía, la clave va a estar en un buen diseño y en una implementación cuidadosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por esta magnífica presentación. Ahora ya estamos listos para comenzar nuestro panel de conversación. Tal como les había anticipado, estamos junto a Osvaldo Macías, Paulina Yasigi y Silvia Fernández. Están ya sentados junto a nosotros. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y comencemos, Osvaldo, con usted como superintendente, que le toca diseñar e implementar todos estos ajustes normativos y regulatorios en este nuevo régimen de inversiones. ¿Cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrenta nuestro país en esta materia para implementar los nuevos fondos generacionales? Y si ve como una gran responsabilidad que sea usted, como regulador, junto con el CTI, que son los encargados del diseño, considerando que en otras partes del mundo lo hacen directamente las administradoras. Bueno, primero que nada aprovecho a agradecer a EMOL y a la Asociación de Administradoras de Fondos Provisionales por la invitación a este seminario. Dicho lo anterior, yo creo que igual es bueno hacer un poco de historia. Chile es un país que tiene un sistema de pensiones que ha sido pionero a nivel mundial. Fue un país que cuando introdujo las cuentas individuales fue una gran novedad y lo construyó bastante bien. Creó una superintendencia de giro único, no creó una superintendencia donde
las pensiones eran un aspecto más de la regulación del mercado, sino que se dio cuenta que debía ser una superintendencia de giro único. Y yo creo que fue un gran acierto que debiéramos mantener una superintendencia de giro único, más allá de que uno pudiera pensar en crear una comisión a futuro, que me parece razonable estudiarlo, pero no perder el foco que las pensiones es lo fundamental y los afiliados es lo más importante por lo que debe velar la superintendencia. Ha hecho muchas cosas Chile. Chile se abrió al mundo en la inversión en el extranjero, a los fondos de pensiones, en un momento en que prácticamente nadie lo hacía. Y hoy día le da una ventaja enorme frente a cualquier otro país de Latinoamérica para crear fondos generacionales. Por ejemplo, se pone mucho el ejemplo de México. México tiene un límite de 20% para invertir fuera del país. Ningún portafolio óptimo se puede construir con un 20% de límite en el extranjero. Chile tiene prácticamente una cantidad ilimitada de recursos que puede distribuir y alocar tanto en Chile como en el extranjero. Hay más de 25.000 emisores en las carteras de los fondos previsionales. La mitad de los recursos están fuera del país, la otra mitad están en Chile, y le da una enorme ventaja respecto a cualquier otro país de Latinoamérica para transitar hacia nuevos esquemas, como por ejemplo el de fondos generacionales. En el caso específico, usted me pregunta por la complejidad. Yo creo que este es el cambio más complejo de la reforma de pensiones, el cambio al régimen de inversión, que en principio pasó relativamente desapercibido, pero que ahora los actores se dan cuenta de la enorme importancia que tiene. Es una mega reforma que pocos países del mundo pueden hacerlo de la forma en que lo hizo Chile. Estamos hoy día enfocados en inversiones, muy complejo de implementar. Había muchas críticas hacia las rigideces. 100 límites hay aproximadamente en los portafolios de inversiones. Efectivamente, manejar un portafolio con 100 límites es muy complejo y cuando uno lo ve en el extranjero no les cuesta entender este asunto, ¿no? Ahora, en lo que hace el cambio legal, deja solamente 3 límites en la ley, pudiendo el régimen de inversión incorporar otros adicionales. Establece el término de los multifondos y el nacimiento de los fondos generacionales y establece también, como usted bien dice, portafolios de referencia establecidos por el regulador con premios y castigos. Entonces, todo eso efectivamente es muy complejo y usted me pregunta por la responsabilidad. Por supuesto que nos sentimos con una enorme responsabilidad en la institución de poder llevar a cabo estos cambios, pero no estamos solos. No estamos solos. Tenemos acá que construir esto en conjunto con el Consejo Técnico de Inversiones, que tiene 5 expertos de gran prestigio técnico que van a tener que ayudarnos en la construcción del régimen, y además esto va alineado a una consultoría que la superintendencia debe por ley contratar como un insumo para construir estos nuevos regímenes de inversiones. Nosotros pusimos una consulta al mercado para recoger el interés y las opiniones y los consejos que nos podían dar expertos nacionales e internacionales. Hace poco tiempo recibimos 17 respuestas de expertos, recibimos 6 de expertos extranjeros y 11 de expertos locales. Mucho interés y en realidad fueron muy buenas sugerencias. Nosotros incorporamos esas sugerencias, esos consejos técnicos especializados en los términos de referencia. A la fecha tenemos los términos de referencia terminados y la semana que viene vamos a publicar en mercado público el llamado a licitación para construir este nuevo régimen de inversión con un insumo importante que es el que tiene que entregar esta asesoría. Entonces tenemos ahí un primer punto, esta consultoría especializada que se lanza la próxima semana y que estará un mes a disposición del público para que finalmente postulen los interesados, que esperamos sean varios y de primer nivel, pues va a ser un elemento importante. Ese es otro elemento, pero además de eso, pensamos interactuar con los distintos actores del mercado chileno. La idea es esto no va a ser algo cerrado, que los actores se van a enterar cuando se publique el régimen, sino que la idea es ir compartiendo ideas y recibiendo sugerencias a lo largo de la asesoría para construir el régimen. El régimen debe estar publicado en septiembre del próximo año y entra en vigencia en abril de 2027. Ese proceso de construcción tiene que ser muy, muy bien hecho. Tiene que considerar estos insumos internacionales, las conversaciones con los distintos actores del mercado y finalmente publicarlo, por supuesto, para comentarios y finalmente recoger nuevamente comentarios y emitir el régimen definitivo. En definitiva, es un proceso abierto a todas las opiniones y ahí el gran desafío que va a tener la superintendencia y el Consejo Técnico es escuchar e incorporar
todas las opiniones y construir el mejor régimen, porque aquí no tenemos ningún conflicto de intereses, sino que lo que queremos efectivamente es construir el mejor régimen de inversiones para nuestros afiliados, que es lo único que nos importa. Y algo importante que también me ha pasado desapercibido, que por primera vez en la ley de pensiones se pone que el objetivo de las inversiones tiene relación con las tasas de reemplazo, con los objetivos de largo plazo. Hoy día lo que tenemos, hasta antes de la ley en realidad, es que los objetivos de las inversiones son rentabilidad y seguridad. Se cambia, aparte de eso, a un objetivo de pensión. Estamos buscando las mejores pensiones a largo plazo y eso es importante. O sea, los fondos de pensiones no son un fondo mutuo. Los fondos de pensiones tienen un solo objetivo, que es generar las mejores tasas de reemplazo posible para las personas. Un cambio de enfoque muy, muy importante en las inversiones y esa es la forma en que se va a construir todo el régimen, pensando cuál es el mejor enfoque de largo plazo. Hoy día un régimen de beneficio indefinido y contribuciones definidas como el nuestro, generalmente se dice que hay solo activos pero no hay pasivos porque efectivamente lo que se obtiene de pensiones es lo que resultó de las inversiones. Pero yo creo que es un enfoque un poco errado porque sí hay un pasivo en realidad, un pasivo implícito que es obtener las mejores pensiones. Entonces lo que observamos nosotros es que las comunicaciones y las estrategias están erradas porque lo que observamos, suben las tasas de interés, por ejemplo, bajan la rentabilidad de los fondos y se genera una gran discusión sobre ese tema, porque miramos solo el activo, pero no vemos el pasivo. ¿Qué pasa cuando una tasa de interés sube? Baja el activo y mostramos rentabilidades negativas, pero cuando está la tasa de interés subiendo, el pasivo, que es lo que le estamos ofreciendo a las personas, también baja. ¿Por qué? Porque el costo de las rentas vitalicias en ese caso ha bajado también, o sea, están inmunizados los cambios en los activos con los cambios del pasivo. Una tasa de interés más alta baja el activo, pero una tasa de interés más alta baja el costo de la renta vitalicia se hace más rentable. Entonces, están balanceados los dos objetivos, pero nosotros durante todo este tiempo hemos estado preocupados del activo. Y así vemos competencia por rentabilidades de corto plazo, cuando lo que deberíamos estar pensando es, bueno, bajaron los fondos, pero ¿cómo cambió mi objetivo de pensión? Y vamos a observar que mi objetivo de pensión está intacto, porque tengo menos plata en mi fondo, pero esa plata me alcanza para comprar más pensiones, que es lo que deberíamos estar buscando. Entonces, ese es el cambio fundamental que tenemos que introducir y que nos introduce, como decía Carol, a un desafío clave. ¿Cómo le llegamos a comunicar esto a la gente que está convencida de que tiene que todos los meses sus fondos rentar bien? Y si no, hay un problema. Lo que su fondo tiene que hacer es mantener constante las compras de pensiones futuras. Y ese es un desafío cultural que no es fácil de superar. Claro, hay que ser capaces de mirarlo a largo plazo y eso obviamente que es complejo de hacer. Ahora, de las cosas, Osvaldo, que tú dices, hay un trabajo muy intenso, muy técnico, muy profesional en el que están trabajando tanto el mundo público como el mundo privado y acá las experiencias de lo que podamos mirar que se está haciendo es muy importante, ¿cierto, Silvia? Ustedes gestionan fondos generacionales en todo el mundo y en base a lo que ustedes han visto, cómo funciona en todas partes, ¿qué lecciones podemos sacar? ¿Qué cosas se pueden tomar de esas experiencias para tratar de que la implementación acá sea lo mejor posible? Bueno, muchas gracias, Bárbara, y felicitar a EMOL y a la Asociación de AFPs por esta instancia, porque nos da posibilidades de discutir y además yo creo que como país tenemos una tarea enorme de hacer llegar el mensaje a los afiliados, que entiendan todos los cambios que se están haciendo y que puedan entender todo lo que se viene. A ver, cuando hablamos de fondos generacionales, yo creo que hemos visto que muchas veces se divide como en grupos de cohortes, que se le llama de 5 años de edad, pero en rigor son 3 grandes etapas los fondos generacionales. Uno es la etapa de crecimiento, que es cuando el afiliado entra a su vida laboral y empieza a generar flujos, ¿no es cierto? Entonces el fondo se va alimentando con los flujos del afiliado y además con la gestión de la administradora que hace crecer estos flujos. Después viene una etapa de protección, que es cuando el administrador empieza a gestionar el portafolio hacia una política de inversión un poco más conservadora para proteger justamente todo esto que se ha acumulado. Y después viene una tercera etapa que es tan importante como las dos anteriores, que es la etapa del gasto. Que esa etapa yo creo que también tenemos que ponerle mucho foco porque es el minuto cuando el afiliado se retira, ¿no es cierto?, deja de tener ingresos
pero necesitamos que esas 2 primeras etapas hayan sido lo suficientemente eficientes para asegurar que el afiliado pueda seguir manteniendo su nivel de vida sin tener ingresos. En cada una de estas etapas hay una función objetivo que es, como dice el superintendente, maximizar el premio por riesgo. O sea, en cada uno de estos perfiles de riesgo, maximizar el retorno esperado o las unidades de pensión que se le llaman. Y aquí hay 2 variables que inciden y que son tremendamente importantes. Una de ellas es la demografía y la otra es los supuestos de mercado o expectativas de mercado que puedas tener. La demografía es tremendamente importante porque te define cómo va a ser el comportamiento de los afiliados de ese fondo, cuáles son sus flujos, cuál es su nivel de ingreso, cuál es su nivel de laguna o la densidad de contribuciones que tiene, cuál es su nivel de gasto futuro. Muchas veces el nivel de ingreso va íntimamente relacionado con la esperanza de vida de ese afiliado. Entonces, ahí viene el primer desafío de Chile, porque como lo mencionó Carol, hay muchos países donde la gestora es la encargada de definir su propio glide path o su propio diseño de inversiones. Y ese diseño de inversiones se hace focalizado para ese grupo de afiliados. Nosotros sabemos que en Chile hay AFPs que tienen muchas disimilitudes entre el grupo de afiliados que manejan. Hay algunas que tienen un gran número de afiliados que son de menores ingresos, por lo tanto tienen una menor densidad de contribuciones, a lo mejor tienen más laguna. Hay otras AFPs que tienen un mayor grupo de afiliados de mayores ingresos, que tienen un comportamiento diferente. En Chile el desafío será crear este glide path para toda la población, donde hay realidades tremendamente distintas. ¿Se hace así afuera también? No, generalmente afuera la hace el administrador. E incluso en base a cada cartera, ¿no? En base a cada cartera. Te va a pasar en Chile, por ejemplo, que dependiendo del perfil de tu afiliado, hay administradoras que van a tener una mayor proporción de afiliados que reciben PGU y otras que no reciben PGU, ¿no es cierto? Entonces, eso también te limita el glide path o te delimita el glide path que tú puedas hacer. Y segundo, como te decía, la otra variable tremendamente importante son los supuestos de mercado que uno haga, que es justamente para determinar en el fondo cuál va a ser el mayor premio por riesgo que tú le pides a ese fondo. Y esos supuestos de mercado son justamente las expectativas de retorno que tú tienes. Y ahí también viene el segundo desafío de Chile, porque en muchos países estas expectativas de mercado se van ajustando, se pueden ajustar incluso todos los años. Le permiten al glide path ir variando en una forma mucho más dinámica de acuerdo a las condiciones de mercado. Y en Chile lo vamos a hacer cada 7 años. Sí, yo creo que nadie puede discutir en esta sala que si vemos lo que ha pasado desde el 2018 hasta el 2025, hemos transicionado por condiciones de mercado tremendamente complejas, muy distintas de un año con otro. Entonces ahí tenemos un desafío importante. ¿Puede incidir que como vamos a tener que hacerlo cada 7 años, tendremos que ser un poco más conservadores? No sabemos si vamos a tener una crisis como el COVID, por ejemplo, en que si estamos muy expuestos, los resultados pueden ser más duros. Yo creo que al revés. Si vamos a definirlo cada 7 años, debiéramos dejar mayor amplitud para que los administradores puedan reaccionar y puedan tener portafolios que puedan ser más ágiles y puedan reaccionar a las diferentes condiciones de mercado. Paulina, las AFP tienen un rol fundamental en este proceso. Estamos hablando de una reforma que introduce los cambios más relevantes en los últimos 40 años. Técnicamente, ¿qué recomiendan ustedes a esta reforma o para la implementación? Bueno, primero que nada, saludar y gracias por prestarnos la casa para hacer este conversatorio y a estos grandes invitados, superintendente Silvia. Y en general ponernos bien contentos porque este tema se está hablando. Nosotros claramente estamos hablando y por tu pregunta, por supuesto, hemos tenido una actitud bastante proactiva desde hace mucho tiempo. Esto no empieza solamente con los fondos generacionales, pero también contentos de ver que la discusión de transición de multifondos, fondos generacionales o régimen de inversiones nuevos está en las universidades, está en los medios, está en la prensa, porque le genera interés a las personas.
a diferencia de todas las otras cosas que están trabajando en la reforma de pensiones, porque y con el superintendente lo sabe, los equipos de trabajo con la AFP, la superintendencia, otros actores como el IPS, y hay muchos actores con los cuales hay que implementar esta reforma. Hay muchas aristas, muchos desafíos, pero de los que más levanta, digamos, o prende en las personas, en los chilenos, es este tema. Así que, ¿por qué? Porque claramente todos tienen su plata invertida, todos quieren ver que se invierta bien, como ha sido hasta ahora, y que esta transición, como decía Carol en su presentación, sea una oportunidad para hacerlo bien. Porque ¿cuál era el tema? Claro, como decía el superintendente, hay muchos límites hoy día en los multifondos, son carteras subóptimas. Y un poco complementando la explicación de Silvia y respondiendo a tu pregunta, porque puede que los que nos estén viendo no necesariamente sean todos expertos en inversiones. ¿Por qué se enredan tanto? ¿Qué esta cuestión de estar hablando de riesgo, retorno, cartera? Lo que pasa es que cuando tú tienes, y bien lo decía el superintendente, cuando tú tienes ahorros los quieres invertir y puedes optar a un fondo mutuo, pero los fondos de pensiones no son un fondo mutuo en el sentido de que no son cualquier tipo de ahorro. Hay un objetivo y claramente los que hemos trabajado en inversiones sabemos que lo primero que uno pregunta cuando uno quiere armar una cartera óptima, ¿y qué es una cartera óptima? El mejor retorno dado un riesgo controlado para ese perfil que tú quieras de riesgo, es decir, ¿para qué quieres la plata? ¿Quieres pagarle la universidad a tu hijo? ¿Quieres pagar un colegio? ¿Quieres cambiarte de casa? ¿Quieres las vacaciones a fin de año? ¿Para qué ahorras? ¿Para qué y para cuándo? ¿Para qué y para cuándo? Y cuando tú dices, bueno, quiero para la pensión, entonces el objetivo es la pensión. Y por lo tanto, como decía el superintendente, hay que trabajar pensando en optimizar o buscar cuál es la máxima pensión o tasa de reemplazo. En la tasa de reemplazo misma inciden muchas otras variables, porque claramente al final cuánto las personas han cotizado a lo largo de su vida va a ser un factor. Y eso no tiene nada que ver con los fondos generacionales, eso tiene que ver con el mercado laboral, que es la primera y única variable, digamos, una de las grandes determinantes de cuánto ahorro va a haber. Pero luego ese ahorro se toma, se cuida y se hace crecer por parte de las AFP. Y aquí el perfil que se defina en los fondos generacionales es clave. Como decía en la presentación, lo comentaban recién, en todos los países hasta ahora lo pone el regulador, y incluso en aquellos países donde, lo pone el gestor, pero aquellos países que partieron en que lo ponía el regulador han ido dando flexibilidad y libertad para que los fondos de pensiones, los administradores, pongan su propio benchmark o cartera de referencia, por supuesto supervisado por el regulador. Entonces, ¿qué cosas sugerimos? Por supuesto que sea una cartera técnicamente óptima, que obtengamos la mejor pensión para el afiliado, porque eso es lo importante, que dado que, según la ley, lo establece el regulador junto con el CTI, se establezca lo más flexible posible para que cada una de las AFPs que tienen equipos de inversiones muy, muy buenos, muy competentes, puedan competir entre ellas, entregar la mejor rentabilidad, porque acá en Chile se ha centrado mucho la discusión sobre la comisión que se cobra, pero a veces se olvida que lo más importante es que la gente ahorre y, segundo, que esto se cuide y rente. Superintendente, en base a lo que estamos conversando, ¿qué modelos ustedes están mirando? Obviamente, no para replicar, nosotros tenemos particularidades, pero ¿qué cosas más o menos podríamos o qué modelos podríamos traer? ¿Están pensando darle algún grado de flexibilidad o libertad al afiliado para que pueda escoger o decir algo respecto al riesgo que le gustaría tener? En el caso que se permita, por ejemplo, algún grado de libertad, ¿qué limitaciones o requisitos cree que se pueden considerar para que nos aseguremos que esa decisión sea plenamente razonada? Cuando se hicieron los multifondos, primero se trató de hacer, en la crisis asiática, se trataron de hacer los multifondos, que me parece que fue a fines de los 90. Y en ese tiempo se querían establecer 3 fondos, porque se había producido un derrumbe en los mercados bursátiles muy potente, y los fondos rentaban negativos, creo que era por primera vez, y muy negativo, y se produjo toda una alarma, y se trataron de crear los multifondos en ese momento, pero la Comisión de Hacienda del Senado no quiso avanzar hacia los multifondos, y tenían razones fundadas, venían de una debacle que estaba ocurriendo en el mercado financiero, y no se atrevieron a crear fondos más riesgosos. Me acuerdo que ese tiempo estaba presidida por Alejandro Fogley la comisión, parece que estaba el senador Piñera también, era gente muy inteligente y sabia, y dijeron, no están dadas las condiciones para avanzar para allá, pero más adelante lo podemos ver, creamos un fondo tipo 2, que es el equivalente al fondo E, y en ese tiempo se creó el fondo tipo 2, que era un fondo de pura renta fija. Así partieron los multifondos. Y esa idea de los multifondos quedó archivada.
hasta que se presentó nuevamente la oportunidad y ahí ya habíamos estudiado más el tema y ya teníamos, en vez de 2 fondos, 5 multifondos. Así se crearon y con cierta ingenuidad, creo yo, porque cuando se crearon los multifondos se pensó que la gente no se iba a mover mucho de fondo porque no sabían realmente, no eran expertos financieros y la administradora de fondos de pensiones estaban para eso, ¿cierto?, para invertir los recursos profesionalmente. Pero no contábamos con el desarrollo tecnológico que vino después y aparecieron los recomendadores de fondos que empezaron a cambiar a la gente y la sacaron de su trayectoria óptima. Entonces, nosotros reconocíamos en el diseño inicial de los multifondos que había gente que tenía distintas preferencias de riesgo-retorno, lo que es válido, y por lo tanto se reconocía eso y que las personas pudieran hacer uso de esa libertad. Sin embargo, se distorsionó completamente con los recomendadores de fondos y ocurrió también, lamentablemente, que las FP no tenían crédito en los afiliados, porque lo que nosotros hubiéramos esperado era que la FP le diga al afiliado, oiga, usted que tiene 25 años, ¿por qué está comprando pura renta fija o viceversa? Pero resulta que los afiliados le creían al recomendador de fondos, que era el que movía a los afiliados, era el flautista Hamelin. Todos iban detrás de él. Y ahí, en realidad, ese fue un punto que no se consideró y nadie lo pensó cuando se crearon los multifondos, que igual fue ampliamente debatido en su momento. Y yo creo que ahí hay que pensar bien. Yo una vez estaba leyendo una historia de Henry Ford, que Henry Ford se iba subiendo un ascensor y el ascensorista le dijo, no sabía que era Henry Ford, y le dijo, oiga, le doy un dato, vaya a comprar acciones a la bolsa de tal empresa porque están todas subiendo. Entonces Henry Ford llegó a su oficina y dijo, fui y vendí todas las acciones que tenía. Y a la semana siguiente todas las acciones se derrumbaron. O sea, el tema es el siguiente, los administradores profesionales son los que tienen que invertir, porque son los que saben. Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros debemos aprender de nuestras lecciones y debemos dejar que las administradoras de fondos de pensiones sean las que inviertan. Para eso están y tienen, como dijo la presidenta de la asociación, muy buenos equipos profesionales en inversiones y que ahora tienen que fortalecer. Tienen que fortalecer sus equipos ahora las administradoras porque van a pasar una nueva etapa. Ellos son los que deben invertir. Y los ahorros voluntarios de las personas, dejemos que los ahorros voluntarios de las personas, tal como está en la ley, los puedan invertir en el Fondo Generacional en que quieran. Porque es plata suya y la pueden invertir, se la pueden gastar al día siguiente, y si se la pueden gastar al día siguiente, la deberán poder invertir lo que ellos quieran. Ahí acá dejemos que el afiliado ejerza plenamente su libertad. Y también, tomando lo que dice Silvia y lo que dice Paulina, claro que debiera haber cierta flexibilidad en las carteras. Entonces, el portafolio de referencia no debe ser tal que todas las FP sean iguales en su portafolio, sino que debe dar cierta flexibilidad. Así podrá haber una FP que tenga distintas conformaciones de activos y las personas también podrán elegir entre FP. Pues si hay alguna FP que es más propensa al riesgo, otra más conservadora, la persona podrá elegir esa administradora, que compita en las FP, pero creo que por ahí deberíamos dar la competencia porque esto es algo demasiado importante y serio como que la persona dejemos que las inversiones las maneja la persona, sino lo debe manejar la administradora. Modelos que estamos viendo, ya se ha dicho, lo dijo Carol muy claramente, son los mismos modelos que estamos viendo nosotros. Nosotros trajimos al regulador inglés acá antes de hacer la regulación, estuvo con nosotros muy generosamente, se acaba de jubilarse, señor, pero era un sabio, sabía mucho, nos enseñó muchas cosas. Hemos tenido múltiples contactos con la gente de México, hemos viajado con alguna de nuestra gente a Estados Unidos a ver cómo funcionan en Estados Unidos y sin duda que son experiencias valiosas para nosotros. O sea, creo que por primera vez Chile está enfrentado a algo que no lo está creando solo Chile, generalmente Chile va creando los temas y se lo van copiando, sino que ahora nosotros podemos ver las mejores prácticas. Entonces, aunque esto es demasiado complejo y muy complejo, si lo hacemos bien, si nos ponemos a trabajar todos en el pos del mismo objetivo y escuchamos a todos los expertos, creo que vamos a salir bien, Y yo los 7 años que se habla es un plazo máximo. Yo creo que nosotros en los primeros años vamos a tener que mirar esto todos los años, no cada 7 años, y ir introduciendo los cambios cada vez que se requiera. Y cuando ya esto esté estabilizado alguna vez, claro, ahí puede ser los 7 años, pero como pasan los tiempos hoy día, lo que dice Silvia, el mundo cambió. O sea, todos los días
hay noticias que mueven los mercados, no podemos esperar 7 años para hacer los cambios y las evaluaciones. Bueno, dentro de los riesgos que podría conllevar, muchos se preguntan, ¿qué riesgo podría tener este cambio a estos fondos generacionales? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Cuáles riesgos podrían ser? ¿Qué se puede hacer para mitigarlos si existen? ¿Yo? Sí, Paulina. Bien, a ver, riesgos hay muchos, o sea, así como decíamos que hay muchas oportunidades, hay muchos riesgos. En toda la implementación de la reforma hay riesgos operativos, riesgos de los plazos, un montón de riesgos, pero cuando hablamos de inversiones claramente hay además otros riesgos. Como lo decíamos hace poco en otro conversatorio, en otro seminario, uno de los riesgos es no tener el suficiente riesgo. Es decir, al diseñar el glide path o diseñar los fondos generacionales, quedarnos con menos riesgo, porque como siempre trato de explicar, el riesgo financiero no es algo malo, el riesgo financiero es algo que el mercado te da y que finalmente en el fondo, te entrega y lo tomas porque te compensa con rentabilidad. Claramente hay que controlar los riesgos, entonces se trata de exponerse a cualquier tipo de riesgo, hay que manejarlos, no eliminarlos. Entonces, cuando uno se expone a distintos riesgos, vas teniendo una mayor rentabilidad y eso hace crecer los ahorros. Uno de los riesgos que la idea es poder tomar cuando uno desarrolla carteras más sofisticadas, no solamente los fondos generacionales, pero claramente uno habla que los fondos generacionales son los principales porque uno no permite los cambios, pero además diseña esto en el muy largo plazo, es la posibilidad de tener activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Son activos que son alternativos al mercado público, por lo tanto, no son la acción que está en el IPSA ni en la bolsa de S&P que todo el mundo mira, sino que son mercados privados que se transan, que tienen un precio y que ahí puedes encontrar, digamos, acciones de empresas cerradas o deuda, crédito privado, infraestructura, inmobiliario. ¿Y para qué haríamos eso? Bueno, porque eso tiene otro tipo de retornos, tiene a veces mucho más crecimiento y también tiene iliquidez, por lo tanto tiene ese premio de iliquidez y por lo tanto renta más. Y eso es algo que hemos empujado desde hace mucho tiempo y que aquí el superintendente sabe en todas las reuniones y todo lo que se empujó desde la asociación y la superintendencia, porque la ley hoy día para los multifondos tenía 20% de límite para los 5 multifondos, pero la regulación estaba más estricta. Ya el año pasado se aprueba una amplificación de esos límites regulatorios, pero claro, las AFP se demoran en construir esta cartera. Entonces ese es otro riesgo que es la transición. Ahora cuando pasemos a los fondos generacionales y una suma que se diseñan con digamos, riesgos óptimos y carteras óptimas, las AFP debieran, ¿no es cierto?, poder tener la posibilidad de invertir en estos activos alternativos y también en otros activos financieros que vayan apareciendo en el camino, que sean innovaciones o derivados que ayudan de forma muy óptima a manejar los riesgos, etc. Entonces, el riesgo es diseñar inapropiadamente o incorrectamente estos portafolios que no sean óptimos porque quizás se meten riesgos políticos, presiones de algunos sectores y eso no quede tan bien diseñado. El riesgo también, por supuesto, es la transición. Hay un periodo de transición, aquí va a haber una coordinación muy importante, las AFP ya tienen experiencia en esto, pero la transición tiene que quedar muy bien de cara al afiliado para no afectar los retornos de su pensión, pero también del mercado de capitales local. Y bueno, creo que he enumerado casi todos los riesgos, pero una de las cosas que hemos conversado acá es que, y perdón lo majadera, dado que el regulador con el CTI van a poner en la cartera de referencia, un riesgo es que no haya suficiente flexibilidad, pero aquí el superintendente ya ha dicho que la va a haber, pero también es esta revisión, porque esta revisión por ley es al menos cada 7 años, por lo tanto podría ser más seguido. Lo razonable es, por ejemplo, sentarse todos los años a mirarla, no significa que la revises y la cambies. Dice, ¿estamos bien? Estamos bien. ¿Y por qué? Porque en la medida que esta columna vertebral haga sentido, si yo doy flexibilidad, los equipos de inversiones son los que van a saber moverse cuando el mercado se mueva. Si claramente hay un cambio estructural en los mercados, va a corresponder decir, sabes que mejor esta columna vertebral mejor se mueve para acá. Entonces también eso es un riesgo porque no sabemos en los futuros años ni no se va a poder gastar la cantidad de plata en otro consultor todos los años, me imagino. Entonces, ¿cómo va a ser esta revisión? También es un riesgo. Mirado desde el punto de vista de cómo reaccionan los afiliados, Silvia, en la experiencia internacional, ¿cuál ha sido la respuesta de ellos a este tipo de diseños automatizados que además son a largo plazo? ¿Cómo se puede evaluar un sistema versus otro? ¿Cómo uno podría decir al final del camino, esto se hizo bien? Mira, en general hay una evaluación muy satisfactoria de los fondos generacionales y aquí también hay que diferenciar en el fondo que hay países donde los fondos generacionales son voluntarios y no en el caso de Chile, que es un ahorro obligatorio. Pero en general la conformidad que hay con los fondos generacionales
y la satisfacción que hay de parte del partícipe es que mejora el comportamiento financiero del afiliado, le das un entendimiento de hacia dónde va girando y mutando su portafolio a los distintos niveles de etapa de su vida. Entonces yo creo que es algo que ha sido muy bien percibido, es fácil de entender, le evitas al afiliado, sobre todo a ese afiliado que no tiene necesariamente conocimientos financieros, tener que tomar decisiones de inversión. Hay modelos, por ejemplo, incluso que, y volviendo a la importancia de la demografía, que se hacen fondos generacionales por industria. Los médicos, los profesores. ¿Por qué? Porque en el fondo ese grupo tiene una demografía más o menos similar. Ahora, yo creo que nosotros en Chile vamos a tener un desafío, tenemos un desafío y es inmediato, de educar al afiliado y de hacerle entender cómo son los fondos generacionales. Primero que todo porque tenemos un afiliado que ha estado acostumbrado a cambiarse de fondo y tenemos que hacer que ese afiliado entienda que el cambio de fondo daña al fondo porque lo fuerza al administrador a hacer transacciones que son innecesarias y por lo tanto daña al propio afiliado. Y segundo, como lo dijo el superintendente hace unos minutos atrás, el afiliado tiene que entender que el foco del fondo generacional es un foco a largo plazo. En México, por ejemplo, yo me puedo cambiar de administradora, ¿ya? Pero existe un índice de retorno neto y ese índice de retorno neto se compone en un 50% por el retorno de 10 años, 30% por el retorno de 5 años y un 20% por el retorno de 3 años. Yo no me puedo cambiar a una administradora donde ese índice de retorno neto sea menor de la que actualmente estoy. Y ahí es donde también el mensaje al afiliado tenemos un desafío porque puede haber una desconexión en pedirle al afiliado que mire este largo plazo cuando hay cosas en las normativas que están mirando el corto plazo. Es decir, las administradoras van a tener un premio y castigo que se va a medir a 3 años. Eso no es largo plazo. Y además el afiliado va a estar sujeto a una licitación cada 2 años donde no entra dentro de esa ecuación el retorno a largo plazo. Es una licitación que es meramente diseñada por costos y donde el factor rentabilidad a largo plazo no es visible, digamos, no está considerado. Entonces, ahí yo veo que tenemos que trabajar cómo conectamos ese mensaje. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Perdón, que quería agregar algo. A lo que me preguntaste antes, junto con lo que acaba de decir Silvia, efectivamente uno de los riesgos adicionales que no mencioné es el tema de la licitación de afiliados antiguos, licitación de stock. Porque eso le suma una variable que es única, como lo mencionaba Carlos en su presentación, que es en la construcción de estas carteras más sofisticadas, con activos que podrías tener incluso más ilíquidos, más sofisticados, vas a tener que estar cada 2 años moviendo a los afiliados, tanto nuevos como antiguos, que ya tienen una cartera invertida y ahorrada, de una AFP a otra. Y eso le pone un riesgo súper importante. Así que eso es una característica y que le pone un riesgo súper importante a la posibilidad de construir portafolios óptimos. Lamentablemente nos quedan solo un par de minutos, pero este es un tema muy importante que me gustaría abordar de todas formas. Superintendente, ¿cómo conversa? ¿Cómo ven ustedes que puede, por un lado, estos nuevos fondos generacionales que van a ser más sofisticados, tal como dice Paulina, van a tener eventualmente fondos alternativos, inversiones en fondos alternativos? ¿Cómo conversa esto con la licitación que van a tener que hacer respecto a las carteras de afiliados de la AFP? Este es uno de los temas más interesantes y también complejos que tenemos que regular. Son 2 políticas públicas, cada una con sus propios méritos, que ya están aprobadas por el Congreso, por lo tanto no voy a ahondar en la justificación de estas políticas, además en 2 minutos no lo podría hacer, pero sí debo decir que yo pienso que se puede hacer y que no hay nada contrapuesto entre lo uno y lo otro. Debemos buscar formas inteligentes de hacer la licitación de stock de tal manera que no afecte las decisiones de inversión de las administradoras. Lo que considera la licitación de stock para esto es, por ejemplo, lo que señala es que los activos no se venden ni se liquidan en el mercado, sino que se traspasa proporcionalmente un porcentaje de cada administradora.
supongamos que un 8% de los afiliados se cambiara, significa que el 8% de la cartera de cada administradora a prorrata se va a traspasar a la administradora que ganó la licitación, sin necesidad de ir a vender al mercado los instrumentos. Basta cambiar en la custodia el nombre del poseedor del título. Eso se puede hacer en casi todos los instrumentos, Los derivados que tienen las AFP, que son más complejos, son casi todos de corto plazo. Por lo tanto, perfectamente se puede planificar y dejar que venzan y el tema va a cuadrar. Tenemos que incentivar los derivados bursátiles que se transan en las bolsas también. Hemos observado, porque hemos ido a visitar mercados más desarrollados, recién estuvo una persona nuestra en Nueva York, los activos alternativos se están empezando a transar mucho más en los mercados secundarios que antes. Entonces se están abriendo a transar en los mercados secundarios, que eran los problemas que había para esto. Y también estamos pensando en otras soluciones que tenemos que implementar. Estamos pensando, por ejemplo, en hacer una cámara de compensación. Por ejemplo, si una administradora tiene activos alternativos determinados, no tiene para qué transferir el 10% de su activo alternativo ni venderlo, sino que se puede quedar con la propiedad del activo alternativo, pero el 10% de los flujos va a la empresa que se ganó la licitación de stock, y a su vez los llamados de capital, la empresa que se jugó la licitación también se la manda a la AFP de origen. Es decir, no es necesario desprenderse del activo alternativo, hay que buscar soluciones como la que estoy señalando, que la estamos trabajando, la hemos testeado con alguna gente y les parece una buena idea. Y por último, podemos dejar un porcentaje pequeño de activos no transferibles. Por lo tanto, es perfectamente compatible una licitación de stock con fondos generacionales y carteras de referencia. Y las carteras de referencia van a ser pensadas en el largo plazo, por lo tanto, aun cuando hay una medición de 3 años, si la cartera, el portafolio de referencia está enfocado en el largo plazo, seguirá siendo de largo plazo la competencia que tendrán las administradoras previsionales. Por lo tanto, no veo problema en aquello, siempre se puede todo mejorar. Y por último, el afiliado no está obligado a cambiarse en una licitación de stock. Va a haber una plataforma que va a estar públicamente disponible y que se va a promocionar, donde la persona puede decir inscribirse en esto. Usted cuando se ve en el server y anda buscando, por ejemplo, si es vocal o en qué mesa, aquí se va a poder meter y va a decir, ¿soy licitable o no soy licitable? Sí, no quiero. Y no va a ser licitable. Y eso va a ser sumamente fácil de hacer. Será con clave única, con alguna otra clave. Y además de eso, la persona en cualquier momento se puede volver a su AFP de origen o a otra AFP. Es completamente libre. Por lo tanto, yo creo que están los resguardos suficientes para que esto funcione bastante bien. Silvia, desde la práctica, y perdón, voy a insistir con lo breve porque de verdad ya estamos en el tiempo, pero me gustaría cerrar este punto porque es muy relevante. En la práctica, ¿cómo ven ustedes qué tan flexibles son los activos alternativos y qué tan importante es incorporarlo en los fondos generacionales, mirando la experiencia de afuera? No, y la importancia de incorporarlo 100%, y el superintendente fue uno de los precursores en el fondo y apoyadores de que, como decía Paulina, que se incrementara recientemente en Chile el límite de inversión alternativa por la AFP. Tienen muchísimas ventajas para el portafolio. Es un producto que es descorrelacionado con el mercado público, que tiene cierta protección a la inflación. O sea, en términos de inversiones es tremendamente valioso como diversificador y como potencial de retorno. Transferir un activo alternativo, a mi modo de ver, no es tan fácil. Por un lado, también estás hablando de fondos alternativos, pero tenemos que considerar que hoy día hay fondos de pensiones que están en proyectos de coinversión. Ahí no hay un fondo, sino que es directamente el fondo de pensiones que está participando en la propiedad de un proyecto. Entonces, eso no es transferible. El fondo alternativo, efectivamente, como dice el superintendente, no es solo el valor que tú tienes hoy, sino que también los llamados a capital a futuro. Traspasar desde el punto de vista del gestor de ese fondo esos llamados a capital a otro actor no es tan fácil, porque ese actor pasa a ser sujeto de crédito. Claro. Son complicaciones que se van a abordar. Paulina, para cerrar. Sí, no, es que además no solamente la parte operativa, legal, técnica de traspasar, que para algunos activos puede ser pasarlo en el TCB, el Depósito Central de Valores, y para otros va a ser casi imposible pasarlo. Está el hecho de que cuando un equipo de inversiones hace una inversión, no es llegar y apretar un botón, hay un análisis atrás. Y en ese análisis a veces uno
Puede ser la bolsa de Estados Unidos, uno le mete cabeza, pero también puede ser un activo inmobiliario válido en Europa, en los países desarrollados, en Chile, infraestructura, fondo directo, y eso toma tiempo. ¿Por qué? Porque uno lo quiere hacer lo mejor posible para que rente, para que el afiliado tenga la mejor pensión. Y cuando tú haces todo ese análisis para que cada 2 años te vayan quitando de a 10%, para que al cabo de X años te quiten toda esa inversión, por supuesto que desanima a cualquier equipo de inversiones y también evita que el afiliado tenga la mejor pensión porque no va a poder tener la mejor cartera. Entonces yo creo que hay que analizar mucho eso. Si se dan todos esos avances tecnológicos o operativos que dice el superintendente, analicémoslo, por supuesto, para eso estamos las AFP. Y en esa línea, ¿qué temas regulatorios deberían verse para poder permitir y facilitar más inversión en activos alternativos? Bueno, claramente la flexibilidad, porque sin flexibilidad va a ser muy difícil. Y también, bueno, en la licitación de afiliados antiguos hay muchas cosas que todavía no están escritas, quedaron algunas en la ley y otras van a quedar para la regulación. Y es muy importante entender cómo se va a hacer. Si efectivamente hay una comunicación activa una vez que se licite y la persona es consciente de que es licitada y no quiere ser cambiada, es muy importante que pueda hacer ese opt-out. Ojalá hubiera sido con opt-in, que la persona hubiera elegido ex ante, ¿cierto? Pero también es importante que esa persona, al decidir, me quedo en mi AFP porque me atienden bien, pero además porque renta bien, significa que voy a permitir competencia en rentabilidad, que es lo más importante. Por lo tanto, está todo relacionado. Yo tampoco me podría en 2 minutos explayar sobre la ley. Yo creo que uno puede también siempre revisar algo que haya quedado mal legislado. Vamos a tener, espero, más instancias para esto. Sí, solamente para complementar lo de Paulina, yo creo que también a las FPs por años se les ha pedido que tengan una política de inversión responsable y que definan su política de inversión. Entonces, la licitación también tiene que considerar eso, porque si yo soy una administradora, tú me traspasas un activo del cual no me puedo deshacer y que por razones fundamentales en mi proceso de due diligence, a mí no me gusta ese activo, yo tengo que tener la posibilidad de liquidarlo en el mercado y transferirlo por otro, digamos. Yo creo que es importante cuando consideramos la licitación que se entienda que las AFPs tienen que ser responsables de sus políticas y que tienen, digamos, el derecho a poder decir esto lo recibo o esto no lo recibo. O sea, tendría que hacerse cargo de la decisión de inversión de la otra gestora. Vamos a ver. Por suerte tenemos instancias como esta y qué lástima que el tiempo sea tan poco. Esperamos poder volver a encontrarnos nuevamente. Paulina, Superintendente Silvia, muchísimas gracias por su tiempo. A todos quienes están con nosotros, a todos quienes nos han visto también en las pantallas de MOL, les agradecemos estos espacios para conversar de las reformas que van a cambiar sin duda la vida de millones de chilenos en las próximas décadas. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la Asociación de AFP y de MOL, les agradezco esta instancia y los dejo invitados para que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad cercana. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Yo creo que todos los aspectos importantes que tiene el tránsito de los multifondos a los fondos generacionales, nos hemos acostumbrado y nuestros afiliados no están a pensar en el día a día, viendo la rentabilidad de los fondos, de cada fondo durante todos los meses y pensando como si nos estuviéramos jugando la vida cada mes y cómo me cambio de fondo lo más rápido posible tratando de adivinar quién es el más rentable. Lo que tenemos que cambiar es hacer una mentalidad de largo plazo. Los fondos de pensiones no son un fondo mutuo. En el fondo mutuo, que yo a lo mejor necesito la plata el otro mes o el otro año, claro, uno puede pensar en otro objetivo, pero acá el objetivo es tener una buena pensión cuando me vaya a jubilar a los 60, 65 años, la edad que sea, y debemos pensar en el largo plazo. Por lo tanto, tenemos que mirar eso y cambiar ese enfoque de las rentabilidades mensuales a las rentabilidades de largo plazo es un enorme desafío que tienen que asumir las administradoras de fondos de pensiones, los asesores previsionales y, por supuesto, la superintendencia. Tenemos que tener un plan de educación para nuestros afiliados que los concientice que lo importante no es la rentabilidad de un mes, sino cómo van evolucionando sus inversiones y sus rentabilidades en función de la pensión que se espera obtener cuando se jubile. Ese es el gran enfoque y todos los actores públicos y privados tienen que colaborar en aquello. La transformación del sistema de pensiones es el cambio más grande que se ha hecho en 44 años al sistema de capitalización individual desde que se creó en mayo del 81. En los 44 años transcurridos se han efectuado muchos cambios, pero ninguno de la relevancia de este. Esta realmente es una mega reforma que involucra múltiples aspectos, involucra cambios completos en el régimen de inversiones
involucra un 60% de aumento de ahorro para las personas, involucra la creación de un seguro social con un nuevo administrador estatal denominado FAP, Fondo de Administración Previsional, involucra un sistema de información para los afiliados que por primera vez van a tener información completa de sus ahorros y proyecciones de sus pensiones, considerando todos los factores, el seguro social, la PGU y su fondo de pensiones. Considera un nuevo sistema de cobranzas unificado, mucho más eficiente que el que tenemos hoy día para recuperar las cotizaciones no cobradas. Considera más competencia para las administradoras a través de la licitación de stock. Son múltiples cambios que se introducen al sistema y que tienen que estar todos vigentes entre 3 y 4 años aproximadamente. Por lo tanto, es un cambio fundamental con desafíos gigantescos para el regulador y para los administradores privados que van a tener que implementar esto y para los afiliados que van a tener que hacer grandes esfuerzos también por entender los mensajes que le transmiten sus administradoras y las entidades públicas. Así que estamos enfrentados a un enorme desafío, pero estamos muy contentos porque sabemos que esto es mejor para las personas y que sus pensiones van a ser mejores en el futuro. Bueno, la experiencia internacional nos muestra que para que los fondos generacionales sean exitosos se necesita que haya flexibilidad en la creación de las estrategias de inversión, de manera que se permita la diferenciación entre administradores y la competencia por rentabilidad. Y asimismo es muy importante la gradualidad para evitar impactos no deseados sobre los precios de los activos. En este sentido, los fondos generacionales ofrecen la oportunidad de mejorar la gestión de los ahorros provisionales, pero para eso debemos enfocarnos en un buen diseño y estar alineados con las mejores prácticas internacionales. Es muy importante transmitir adecuadamente los cambios que se vendrán con la instalación de fondos generacionales en reemplazo de los multifondos para que el afiliado comprenda que es una política que busca proteger su ahorro y maximizar su pensión hacia adelante. Bueno, hay dos temas claves en la comunicación al afiliado que va a tener que entender el afiliado ahora en la transición a fondos generacionales. Uno de ellos es que el fondo generacional está hecho y estructurado para que tome al afiliado desde el inicio de su vida laboral hasta el retiro. Y eso significa que el afiliado debe permanecer en el fondo, no van a estar permitidos los cambios entre fondos, pero finalmente es una decisión que facilita mucho más el comportamiento financiero del afiliado porque le evita estar tomando decisiones que no necesariamente conoce bien. Segundo, yo creo que uno de los mensajes más importantes es que el afiliado debe entender que el objetivo del Fondo Generacional es proveer una mayor expectativa de pensión, una mayor expectativa de tasa de reemplazo en el largo plazo. Por lo tanto, si bien hoy día estábamos acostumbrados a lo mejor a cambiar de un multifondo a otro, lo más importante va a ser el entender que esto tiene un horizonte a largo plazo y la permanencia en el largo plazo. La gracia del Fondo Generacional es que el fondo va cambiando y modificando su portafolio de inversiones de acuerdo a la vida del afiliado y a la edad del afiliado. El afiliado tiene tres, digamos, grandes etapas de la vida dentro del Fondo Generacional. La primera es la etapa de crecimiento, donde inicia su vida laboral, va aportando flujos todos los meses producto de sus remuneraciones y por el otro lado el inversor o el administrador de la cartera va haciendo que esos flujos tengan rentabilidad y se vayan incrementando. Después viene una época donde ese portafolio cambia a una estructura más conservadora porque lo que se busca es proteger justamente este fondo que ha ido creciendo. Y después viene una tercera época que también es importante, que es la época del gasto, que es la época del retiro, donde estas dos primeras etapas tienen que haber sido lo suficientemente eficientes para solventar que ese afiliado, sin tener ingresos en el retiro, pueda mantener su estándar de vida y pueda mantener los gastos que necesita hacer desde el periodo de retiro hasta lo que le resta de su vida y las necesidades que va a tener tanto de salud como de mantención. Bueno, primero que nada, desde la AFP se trabaja muy arduamente para que estén muy bien invertidos los ahorros de los trabajadores, pero no se puede garantizar absolutamente nada. Lo que se puede garantizar es que se va a trabajar muy duro y se va a seguir trabajando duro para que la implementación de los fondos generacionales se haga de la mejor forma posible y colaborar también en este trabajo que tiene el regulador, quien es el que por ley define el portafolio, digamos, o este ciclo de vida que van a seguir los nuevos fondos generacionales.
en que en este apoyo que queremos dar, en el análisis, en la realidad, en la transición, que se haga lo mejor posible y que las AFPs con todo su conocimiento puedan aportar al regulador junto con el Consejo Técnico de Inversiones, quienes son los que van a definir esto. Ahora, frente a crisis, no olvidar que los fondos de pensión invierten en el largo plazo, por lo tanto, efectivamente sí nos vamos a enfrentar con crisis financieras, algunas de una semana, otras de probablemente un año o más, pero lo importante es que se recuperan los retornos, las rentabilidades y vuelven a crecer los fondos de pensiones. Y por eso también los fondos generacionales lo que apuntan es que estén invertidos por generación y poder tener más riesgo en los jóvenes y en las generaciones que les quedan muchos años por delante y estar algo más seguro cuando te estás acercando a tu periodo de retiro. Bueno, la comunicación a todas las personas tiene que ser muy masiva, creo. Hay distintas instancias de discusión, quizás hay niveles más técnicos, donde hay términos mucho más complejos de entender que se discuten en esta etapa de la elaboración. Pero también después y durante, ahora digamos, estos días, pero en el futuro cuando ya se empiecen a implementar los fondos generacionales, explicarle a todas las personas que todos van a ser trasladados desde los multifondos a los fondos generacionales y que después van a quedar asignados según su generación, como quedó en la ley con esta reforma de pensiones. Desde las AFPs y desde la Asociación de AFP hacemos todos los días esfuerzos por estar explicando muchos aspectos de la educación previsional y esta va a ser una más, pero claramente le vamos a poner mucho énfasis porque la gente sabe que las personas, los trabajadores saben que estos son sus ahorros.